Yo muchachos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy me complace anunciarles que estamos a punto de entrar a una fábrica de lácteos. Es algo con lo que yo siempre había soñado. ¿Por qué? Porque yo consumía estos lácteos cuando vivía en Colombia y ahora que estoy en Colombia los sigo consumiendo. Es algo que yo no pensé que fuera a pasar. Entonces bueno, acompáñame a ver cómo es una fábrica de lácteos. Vamos. Lo primero que tenemos que hacer es poner la implementación adecuada. Trajes especiales, botas, desinfectarnos las manos, los pies, porque vamos a estar frente a alimentos. Eso es muy importante. Esto se llama la poseta de desinfección. Esto es agua con un líquido para desinfectar los pies. Bueno, Marco, pero ¿cuál es el primer paso para hacer todo esto? Bueno, mire, es muy simple. Lo primero que usted tiene que hacer es descargar el camión de la leche. Este camión pasó por muchas fincas, recogió la leche de muchos ganaderos y aquí ya llegó. Con esta manguera vamos a descargar la leche y después la vamos a poner en estos tanques de enfriamiento. Natalia, tranquila. Actualmente nos encontramos en el laboratorio. Después de que llegue la leche y se deposita en los tanques, hay que analizarla. No toda la leche tiene las mismas propiedades. Aquí le hacen muchísimos análisis para saber que sea la mejor calidad de la leche posible y que le llegue la mejor calidad a su casa. ¿Cuántos camiones se reciben aquí al día? Por general Dos. Que llega sobre las 7:30, 8 de la mañana y este que está llegando más o menos a esta hora. Ok. Sobre el mediodía. Al mediodía. Alrededor de la fábrica hay varios cuartos como estos, los cuales son cuartos de refrigeramiento. Aquí se cuidan los productos que ya están listos para enviar y aquí están a la temperatura adecuada. Aquí en Colombia hay un queso muy rico, a mi parecer es mi queso favorito, se llama el queso 7 cueros. Y es muy difícil de encontrar, pero en esta fábrica son especialistas en hacer queso 7 cueros, en serio. No es porque me estén dejando hacer el video, yo lo he probado antes y ese queso me gusta mucho, este queso es muy rico. Entonces el procedimiento para hacer ese queso es simple. Aquí, después de recibir toda la leche por medio de tuberías, la calientan un poco en estos tanques. Después de calentar la leche en un tanque como esos, se pasa para acá. Aquí se le va a echar el cuajo y va a esperar a que la leche cuaje. Después de que la cuajada siente un poquito, se va a sacar toda la cuajada y se va a poner en canastillas como estas. Y después, ya con la cuajada lista, se va a meter al trompo hilador. Aquí el trompo va a empezar a girar y le va a dar con textura. Muchachos, el estar acá es una experiencia increíble que yo la verdad nunca en mi vida pensé tener. Estoy muy feliz. Después de que el queso sale del trompo hilador, se estira y se corta. Se deja reposando en mesas como estas. Después de que dejamos el queso reposar, también lo vamos a enrollar. Lo vamos a enrollar de esta manera. Marco, ¿y cómo sabemos que este queso quedó bien? Bueno, mire, es muy simple. Usted va a coger ese queso y lo va a desenlanchar, lo va a desmenuzar un poquito y va a ver como literalmente cueritos, como pequeños hilos. Así es que usted sabe que el cuero quedó bien, que el queso quedó muy bien. Y otra cosa que vale la pena mencionar, la razón por la que este queso se llama queso 7 cueros es debido a la forma como salen los hilos, porque parecen literalmente cueros. Esa es la razón, dato curioso. Después de muchas pruebas de calidad y del enrolle, el queso queda de una manera algo así. Probablemente usted nunca haya visto un queso así, créame. La primera vez que yo lo vi también fue raro, pero la verdad es muy, muy rico. En uno de estos cuartos fríos es donde se deja el queso reposando para que el queso coja más firmeza. Y ya después del enrollamiento y el enfriamiento, el queso queda así. Esa es su presentación final. Ese quesito es de 50 gramos y esto con un chocolatico queda muy, muy rico, créame. En este cuarto frío se encuentran todos los productos ya listos para el consumo. Y esta es la presentación de 250. Miren muchachos, como un dato curioso, la forma insignia del queso 7 cueros es como en formita de caracol. ¿Sí ven cómo se enrolla? En esta fábrica en la que estamos también se produce yogur, se produce kumis, se produce leche, muchísimas cosas.
Actualmente no pudimos ver la fabricación del yogur porque no está fabricando actualmente, se fabrica solo 2 veces por semana o 3 veces, depende de la producción. Pero algo que sí quisiera mencionar, que por lo menos en Estados Unidos no hay mucho, es que aquí tiene una presentación para cada uno. Miren, usted puede llevar esto, una botellita cuando tiene un antojo, para la merienda, para, no sé, para el colegio, cualquier cosita. Si usted vive solo, mire, yo sería feliz con uno de estos, porque a mí el yogur muy grande siempre se me daña. Yo vivo solo, no me sirve. Mire, si usted ya vive como con una parejita, hay una presentación más grande aún. Y si usted ya vive en familia, como yo solía vivir antes con mis hermanos, con mamá, con papá, este yogur nos duraba como 5 días porque tomábamos mucho. Este yogur en serio es muy rico. Entonces me gusta porque hay una presentación pues para cada persona. Eso me parece muy curioso y deberían implementarlo más allá. También hay diversos sabores. Lo que cambia siempre va a ser la mermelada, pues el sabor que usted quiera. Miren, melocotón. Para los que vivimos en Estados Unidos, que esta fruta es muy cara, la guanábana, la niña que está haciendo el yogur de fresa. En serio, muchísimos sabores, muchas opciones. Eso me gusta mucho. Algo que yo quisiera mostrarles es que miren, cuando yo era más pequeño, yo iba al colegio y en el colegio, a mí todos los días en la lonchera me echaban uno de estos. ¿Qué es esto? Eso es una bebida láctea y aquí usted le echa el cereal por encimita y lo mezcla y eso queda rico y eso llena harto. Y pues el kumis no puede faltar, muy rico. En esta fábrica no son los quesos 7 cueros, aquí hay diversos tipos de queso. Por ejemplo, está este que es un doble crema que no está tajado, está este mucho más grande, igual doble crema, pero ese sí está tajado. Entonces depende usted cómo lo quiera y cuando lo quiera y pues para qué lo quiera, ¿cierto? ¿Recuerdan el queso que les acabé de mostrar? Bueno, este queso se taja primero y a mano ponen queso separador, queso separador, queso separador. Y la manera en que se mide es por peso. Yo antes creía que era por unidad, pero no, es por peso. Miren, y algo curioso es que con una máquina como esta le ponen la fecha de vencimiento al producto, al empaquetado del producto básicamente. Eso está interesante. Quisiera hacer un agradecimiento especial a Productos El Nogal, los cuales nos permitieron estar aquí el día de hoy, nos dieron la implementación, nos han tratado muy bien, nos han explicado cómo es el proceso y tienen en serio productos muy buenos. Antes de yo estar acá, antes de yo hacer videos, yo vivía en Colombia y yo solía consumir productos de esta marca, entonces yo nunca imaginé pues estar aquí, es algo muy bonito. Yo comí este queso porque a mamá le gusta mucho, me tomaba el yogur, ese yogur yo lo llevaba para las 11. Entonces como, no sé, es algo muy bonito que yo no me imaginé. Muchísimas gracias a Productos del Nogal. Y recomendación personal, no porque esté acá, cómprenlos porque en serio están muy ricos. Yo los compraba antes de hacer videos, entonces hagan la matemática. También quiero hacer una mención muy especial a don Orlando, que fue el que nos permitió estar aquí hoy. Muchas gracias por tu visita y espero que les haya gustado nuestro proceso. Nuestro proceso es un proceso, como lo viste, muy artesanal. Nosotros, Industria Láctea El Nogal, nos caracterizamos por esa particularidad. De hecho, nuestro eslogan es Industrias Lácteas El Nogal, la magia de lo artesanal. Nuestro queso de tecueros ha sido galardonado ya por 2º año consecutivo como el mejor queso de tecueros de Colombia. Yo no lo sabía. Por lo cual nos sentimos muy orgullosos y eso, digamos, que nos ha permitido tener unas oportunidades en el mercado colombiano. Una particularidad también bonita que vale la pena resaltar es que de nuestro personal de colaboradores, el 75% son mujeres que tienen esa buena particularidad de generar cuidado en nuestros procesos, ¿sí? Somos muy orgullosos también de eso. Invitar a todo el mundo a que conozca Industria Láctea El Nogal y nos compren nuestros productos, especialmente el queso de tecueros. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a usted, don Orlando, gracias. Con esto llegamos a la conclusión de este video. Quiero que me diga aquí en los comentarios qué le pareció esta fábrica. ¿Le gustaría venir a una de estas? Usted no sabe todo lo que yo tuve que hacer para estar aquí hoy. Todo el material que me tuve que poner, todas las juntas, toda la gente con la que tuve que hablar. Entonces, suscríbase, denle like en serio, no se va a arrepentir. Y suscríbanse a Marco Rey. Gracias, chao, chao.